En fin, hoy lo que vamos a ver va a ser el manejo de arrays en C. Habéis trabajado con arrays en Introducción a la Programación, en Pascal, le llamáis tablas, o arreglos, o vectores. ¿Todos estos nombres os suenan? Tablas, sobre todo. Habéis trabajado con tablas de una dimensión y con tablas multidimensionales. Entonces hoy vamos a ver todo eso, pero cómo hacerlo en C. Hasta ahora lo que hemos visto ha sido lo muy básico, cómo se hace un programa en C, usando tipos de datos primitivos del lenguaje, entero, char, doble. Hemos creado nuestros propios tipos haciendo estructuras y hemos hecho funciones y procedimientos, poco más. Hemos hecho control de flujo con if y con algunos bucles, aunque el bucle for no lo vimos todavía, que vamos a verlo hoy. Hoy vamos a dar un paso más, empezando a manejar estructuras de datos homogéneas como son los arrays. Bien, las estructuras de datos como los productos de tipo o los struct de C son estructuras de datos heterogéneas, porque los datos que las componen, los miembros o campos que las componen son o pueden ser de tipos diferentes. Pero un array es una secuencia de elementos del mismo tipo dispuestos de forma consecutiva en memoria. Eso podría ser una definición de array, ¿vale? Por lo menos una definición muy básica. Entonces, necesitamos saber el tamaño, el número de elementos y el tipo de los elementos para poder, desde el punto de vista del sistema operativo, reservar la memoria necesaria para guardar todos esos elementos. En C los arrays son exactamente eso, una posición de memoria. La posición de memoria donde empieza el primero de la serie de elementos. En Pascal los arrays son algo más que una posición de memoria, porque podéis definir intervalos, ¿verdad? ¿Me equivoco o no me equivoco? En un array podéis decir que el array vaya entre 3 y 7. ¿Eso es así? ¿Sí? Pero en C no. En C el array es una secuencia de elementos y el primero está en la posición 0. El primer elemento ocupa la posición 0 del array. Porque lo otro que caracteriza a los arrays es que podemos acceder a los diferentes elementos mediante un índice. ¿Bien? Entonces, el índice en los arrays de C va siempre desde 0 hasta n-1, siendo n el número de elementos. En Pascal los índices los fijábamos nosotros a priori, pero aquí no. Entonces, vamos a hacer un primer programa. Siempre pongo esto porque algo tendríamos que mostrar por la pantalla y hace falta para printf. Y en este primer programa vamos a hacer lo mínimo para poder usar un array. Primero tengo que declarar una variable que sea el array. Bien, en Pascal también declarabais variables que eran el array. Entonces, para declarar una variable que sea el array, le pongo el nombre y la voy a llamar números. Quiero tener un array de números. Como en cualquier otra variable en C, delante pongo el tipo de datos que voy a guardar en el array. Normalmente cuando es una variable sola, ese es el tipo de dato que guarda la variable, pero en un array guardo muchos datos del mismo tipo. Bueno, pues todos los datos que guarde el array números serán de tipo int, ¿ok? De tipo entero. Y ahora, para indicar que esto no es solo una variable, sino que es un array, tengo que poner dos corchetes. Y dentro, el tamaño del array, es decir, el número de elementos que caben. Elementos de tipo entero, en este caso. Entonces yo quiero un array que se llamará números con capacidad para guardar 10 enteros. ¿Se ve claro? ¿Sí? Ya existe esa variable. ¿Cómo la uso? Pues imaginad que yo quiera guardar un número en la primera posición del array. En la primera posición. En la primera posición. Pongo números y entre corchetes el índice, 0. El símbolo igual para hacer una asignación y el número 7. Estoy guardando el número 7 en la primera posición del array números. Fijaos que aquí ya tenemos el primer
pequeño conflicto o la pequeña cosa que nos puede empezar a confundir en C. Y es que no hay mucha forma de diferenciar los corchetes si se están refiriendo al tamaño o si se están refiriendo al índice. ¿Vale? No hay forma de diferenciarlos salvo por un pequeño detalle, y es que aquí delante pone int. Entonces, por poner aquí int, por poner el nombre de un tipo, esto es una declaración. Y si es una declaración, lo que se pone es tamaño, no índice. Aquí no hay int, no hay tipo, estoy usando el array. Cuando uso el array, lo que pongo entre corchetes es el índice al que quiero acceder. ¿Bien? ¿Voy muy despacio? ¿Acelero? ¿No? Si quiero usar el valor que hay en el array, por ejemplo, quiero mostrarlo por la pantalla, pues pongo mi printf, entre comillas dobles. Como quiero mostrar un número entero, pongo % de la contrabarra n para el retorno de línea y pongo números de 2. ¿Qué valor será el que muestre por pantalla esto? Oigo 0, oigo ninguno. ¿Se ve la letra o no se ve? ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es ¿qué posición del array estoy intentando mostrar? ¿La segunda? La tercera. La primera posición es el 0, la segunda posición es el 1 y la tercera posición el 2. ¿Vale? ¿Y qué hay en la tercera posición? No lo sabemos, es la respuesta adecuada. Sale un 0, pero perfectamente podría salir cualquier valor, porque tenemos un array que está declarado dentro de la función main. Si está declarado dentro de la función main, se trata de una variable global o de una variable local. Local a la función main. Por lo tanto, se está declarando dentro de la pila, ¿verdad? Se está reservando la memoria para ese array dentro de la pila y con hueco para 10 enteros. Pero nadie dice que C deba rellenar esos huecos con ningún valor concreto. No lo dice en la especificación del lenguaje. Entonces nos podríamos encontrar con cualquier valor. Habitualmente hay un 0, pero no podemos confiar en que eso pueda pasar siempre, ¿vale? De hecho, os puedo enseñar ejemplos en donde no pasa. Entonces, ya sabemos cómo modificar el contenido, cómo declarar un array, cómo modificar su contenido, cada uno de los elementos, y cómo acceder a esos elementos para hacer algo con ellos, ¿vale? Puedo hacer con sus elementos lo mismo que con cualquier otra variable. Por ejemplo, si yo tengo una variable resultado y quiero guardar números de 1 multiplicado por 5, lo puedo hacer. Multiplico el 5 por el contenido de la posición 1, que es la segunda del array. ¿Vale? ¿Muy claro? Vale. Otra cosa que nos suele gustar hacer con los arrays, solemos necesitar hacerlo, es darle valores iniciales. ¿Vale? Puede ser que yo quiera tener un array de 10 enteros y ya lo rellenaré después en el código, o puede ser que yo necesite un array con 10 enteros, pero que sean justamente los números del 1 al 10. Quiero tener un array con esos datos por alguna razón. Bueno, pues los puedo poner directamente en la declaración, igual que hacíamos cuando teníamos un entero, y directamente le poníamos un valor en la declaración, un valor inicial. ¿Vale? ¿Cómo le doy valor inicial a un array? Pongo el igual, pero tengo que poner entre dos llaves todos los valores que yo quiera poner separados por comas. ¿Vale? Este array de tamaño 10 caben 10 números enteros. ¿Vale? Yo pongo aquí 1, 3, 5 y 7. ¿Hay algún problema? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tengo un array con capacidad para 10 enteros y estoy inicializando solo los 4 primeros. No lo podemos saber. Lo que está claro es que rellena esos 4 con esos números. Bien, entonces si ahora ejecutamos esto, me dice que el resultado no lo uso, me dice que edad no lo uso, y me sale un número 5 porque es el que está en la tercera posición. ¿Lo veis? ¿Sí? Si además del número que hay en la tercera posición saco el que hay en la primera posición, ¿qué
¿qué me saldrá? 1 y 5, 7 y 5, porque hemos modificado el valor de lo que hay en la primera posición después de declararlo e inicializarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. C nos permite hacer otra cosa bastante interesante. Y es que yo puedo quitar de aquí el tamaño. Puedo quitar de la declaración el tamaño, siempre que esté dando unos valores iniciales. ¿Por qué? Porque en ese caso C dice, bueno, tú quieres un array de enteros y me estás dando 4 enteros, los cuenta. Pues te reservo espacio para 4 enteros. Como sé cuánto espacio necesito para guardar un entero, que son 4 bytes en esta máquina, y tú quieres 4, pues 4 por 4, 16 bytes que reserva. ¿Sí? Entonces esto es bastante útil para hacer arrays que tienen valores iniciales porque no me preocupo de cuántos elementos habrá, él los cuenta y reserva el espacio necesario. Pero efectivamente tengo que poner los corchetes. Aunque no ponga el tamaño, tengo que poner los corchetes. Y como habéis visto, si pongo el tamaño y le pongo valores, siempre que el número de valores sea inferior al tamaño que he dicho, no hay problema. ¿Vale? Lo que no puedo es poner más valores del tamaño que he dicho que reserve a C, porque hay un conflicto. ¿Entendido? Vale. Tenemos nuestro array de enteros, lo tenemos inicializado con esos números. Puede ser que no le hayamos pasado aquí el tamaño que tiene. Normalmente, ¿qué hacemos con los arrays? Los recorremos y buscamos cosas en ellos. Habéis visto recorridos y búsquedas, ¿verdad? Bien, para hacer un recorrido, es decir, tratar todos los elementos del array, normalmente yo en C usaré la estructura de control de bucle for, que no la hemos visto todavía. Y normalmente lo utilizaré solo para este tipo de cosas, para hacer recorridos en los que yo sé cuál es el número de repeticiones que quiero hacer. Es decir, lo haré algo equivalente al repetir, creo que la llamáis repetir en pseudocódigo en IP. ¿Cómo era el bucle for en pseudocódigo? Recorriendo. ¿Vale? Porque es un recorrido fijo de una cantidad o de una longitud concreta. Yo usaré el for normalmente para eso. La sintaxis del for es la siguiente. Pongo el for y a continuación lo que quiero que se repita. ¿Vale? El cuerpo del bucle lo pongo a continuación del for. Yo os recomiendo que lo pongáis siempre con llaves, aunque no es necesario si lo que voy a hacer es una sola sentencia. Pero poniendo las llaves puedo poner una sola sentencia aquí dentro o muchas y nunca me equivoco. Si no las pongo puedo llegar a equivocarme. Entonces pongo aquí lo que quiera que se repita y aquí en el for hay 3 partes diferentes. La primera parte se ejecutará una sola vez antes de que empiece el bucle. La última parte se ejecutará una vez después de cada ejecución del cuerpo del bucle. Y la parte del medio será una condición que me permita mantenerme dentro del bucle. O sea, una condición de tipo mientras. Los bucles mientras ya los vimos el otro día, ¿vale? Y poníamos, por ejemplo, yo declaraba una variable i, le daba el valor inicial 0 y decía, mientras que i sea menor que 10, repite esto. Por ejemplo, esto sería el cuerpo. Muestra el valor de la i y a la i le sumamos 1 justo antes de terminar el cuerpo del bucle para que la iteración acabe a las 10 repeticiones. ¿Vale? Esto lo vimos el otro día, creo que se entiende. ¿Se entiende? Bien, pues un for es prácticamente todo esto, pero de una forma comprimida, porque me deja poner aquí la declaración y la inicialización de una variable, y eso lo va a hacer una sola vez antes del bucle, me deja poner aquí lo que quiero que se haga justo al final de cada repetición. Esto es lo que suele gustarme hacer justo antes de terminar el cuerpo de un bucle, modificar el índice, ¿vale?
y me deja poner aquí la condición. Entonces, el bucle for en C realmente es una forma comprimida de hacer un bucle while. Y como es eso, pues algunas veces se usa de mala forma. Entonces, yo siempre voy a intentar utilizar el bucle for de esta forma, para hacer 10 repeticiones. Entonces, declararé la variable auxiliar que uso como contador del bucle, como variable contador del bucle, la declararé dentro del propio for, pondré mi condición i menor que 10, para que esto se repita 10 veces si empezamos en 0, i menor que 10 si empezamos en 1, i menor o igual que 10, ¿vale? Pero es muy habitual ponerlo así, solo porque nos ahorramos el igual y porque me viene bien para acceder a los arrays que hemos dicho que van de 0 a n-1, los índices, ¿verdad? Entonces, yo usaré esta estructura mucho para inicializar arrays, para mostrar todos sus elementos, para modificar todos sus elementos, para borrar todos sus elementos, ¿bien? Pero no la utilizaré para buscar el menor, para buscar el mayor, para ver si hay dos repetidos. Para esa utilizaré el while, porque en esas normalmente la condición será más compleja que i menor que 10, ¿vale? Tendré que poner i menor que 10, pero también tendré que poner mientras que no lo he encontrado, mientras que el número es menor que el que voy buscando. Tendré que poner una condición más compleja. Y eso se puede poner aquí, pero me hace muy complicado el for, muy difícil de leer. Entonces yo utilizaré los for para recorridos y los while para búsquedas. ¿Bien? Entonces, vamos con el for a hacer nuestra inicialización del array. Números de i igual i por 10, por ejemplo. ¿Qué voy a guardar? El 0, el 10, el 20, el 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Vale? O quiero poner un 0 en todos los elementos del array. Así utilizaré el bucle for. O quiero mostrar todos los elementos del array. ¿Vale? Así es como utilizaré el bucle for con los arrays y en general cada vez que utilice el bucle for casi siempre será para esto. Vamos a ver lo que pone de números con esta inicialización que hacíamos antes de 10. ¿Vale? Mirad, sale aquí el 7, 5 estos dos de aquí son este 7 y este 5, y luego sale el 7, el 3, el 5, el 7 y 0. Pero no tenemos garantías de que esto sea así, ¿eh? ¿Entendido todo hasta aquí? ¿Fácil? ¿Sí? Venga. Hemos hecho arrays de enteros, pero los arrays pueden ser de todos los tipos. Cualquier tipo puede ser el tipo de los elementos que guarda un array. Por ejemplo, podemos poner char. ¿Sí? Si ponemos char, tenemos un array de caracteres. Entonces, si yo pongo char y no pongo tamaño, yo puedo poner aquí dentro mis caracteres, que van a ser lo que inicialice este array. Entonces puedo poner aquí una P, una A, una C, una O, ¿vale? Esto es un array de caracteres. Y se funciona, o sea, funciona exactamente igual que el array de enteros. Puedo modificarlo igual que antes, solo que tendré que guardar una letra, ¿no? Pues si en lugar de Paco quiero poner Caco, pues pongo una C, ¿vale? Y para mostrar el contenido, pues igual que antes, accedo a la posición 0 y a la posición 2, pero no son enteros, son caracteres. %C es el tipo de placeholder de printf que admite un carácter, ¿vale? ¿Sí? Y si quiero inicializarlo todo con... Perdón, esto era para mostrarlo. ¿Vale? Solamente tendría que poner aquí %C. Lo único que no me gusta ahora mismo de este programa es el nombre del array, que son números, ¿no? Pero eso lo podemos cambiar fácil sustituyendo números por letras. Ya tengo un array de caracteres. ¿Sí? Lo mostramos para que veamos que sale algo equivalente. Mira, mira. Sale la C mayúscula y la C minúscula.
La C mayúscula, que es lo que hay en la posición 0 después de sustituir la P por la C. La C minúscula, que es lo que hay en la tercera posición. Y luego sale la C, la A, la C y la O, pero, ojo, aquí hay una interrogación. Y yo no he puesto ninguna interrogación. ¿Por qué? ¿Por qué pone una interrogación aquí? Y aquí hay una R. ¿Esto qué es? ¿Por qué está pasando esto? Porque el bucle lo he hecho hasta 10 y sin embargo mi array, mi nuevo array, solo tiene 4 letras. ¿Vale? Pero mucho cuidadito con esto. No me da error al compilar. Ni siquiera me ha dado error al ejecutar en este caso. Pero yo me he salido del array y estaba accediendo a una zona de memoria que no había reservado yo. Por suerte, pues no ha pasado nada. Pero lo normal es que se produzca un error en tiempo de ejecución grave. De, oye, estás accediendo a una zona de memoria que no tienes permiso. Bien. Eso es lo que se llama un desbordamiento de buffer. Lo ponemos así. Bueno, si lo grabo, no. Si no lo guardo, no hay nada que hacer. ¿Vale? Entonces, esto que tenemos aquí es un array de caracteres, pero no es una cadena. Una cadena, un texto, un string, no sé cómo lo llamabais en IP, string, vale. Pues una cadena para C, y para los programadores de C, porque esto que voy a decir ahora es un convenio, es algo que todos asumimos que va a ser así y lo cumplimos y ya está, pero no tiene por qué ser así. Una cadena o un string es un array de caracteres, pero la cadena acaba donde esté la marca de fin, que es un 0. Un string es un array de caracteres acabado en 0. El 0 se puede poner como si fuera un carácter así. Contra barra 0 es el carácter ASCII 0, que ocupa la primera posición de la tabla ASCII y por lo tanto su código es 0. Entonces, una vez que yo tengo un array de caracteres en donde hay una marca de fin, o en donde hay un barra contra barra 0, que es la marca de fin asumida para los strings, puedo asumir que letras ahora sí es un string. Y podría hacer con eso todo lo que puedo hacer con strings. En particular, lo que preguntabas al principio de la clase, ¿cómo se puede mostrar una cadena? Con %s de string se puede mostrar una cadena. ¿Vale? A ver. ¿Qué string quiero mostrar? El que hay en la variable letras, en el array letras. El array letras contiene un string. ¿Por qué? Porque hay caracteres y hay una marca de fin. Si no hubiera una marca de fin, no contendría un string. ¿Se entiende? Pero como sí contiene un string, yo le puedo decir a printf que lea ese array entendiendo que es un string. Entonces printf lo lee todo y lo escribe todo seguido hasta que encuentra la marca de fin. ¿Vale? Pero si yo no pusiera la marca de fin y esto lo compilara, no me da ningún error. Aquí el que se está equivocando soy yo. Soy yo que le está diciendo a printf que muestre como si fuera un string algo que es un array de caracteres, pero no es un string. Entonces esto pues es posible que funcione bien o es posible que pase como ha pasado ahora. Que ha salido una interrogación. ¿Por qué ha salido una interrogación? Pues porque resulta que lo siguiente que había en memoria después de la O era un número que coincide con el símbolo ASCII de la interrogación. Y hemos tenido suerte porque justo a continuación había un 0 y se ha parado. Pero si no, habría seguido mostrando basura de la pila hasta encontrar un 0. ¿Sí? Entonces es muy importante entender el tema de la marca de fin. Si no hay marca de fin, es un array de caracteres y lo puedo trabajar yo. Yo sé que es un array de 4 caracteres y puedo mostrarlos todos con un bucle de 0 a 3, los muestro yo. Pero si quiero usar funciones como printf que trabajan con strings, tengo que darle array de caracteres con marca de fin. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Además C
me da facilidades para trabajar con string. De hecho, pues ya sabéis que esto es un string, ¿no? Aquí estoy poniendo dobles comillas, esto es un string ya. Y yo podría poner aquí otro string, directamente así. Me dice que no uso la variable letras. Y mostramos Pepe. O sea, eso es un string literal, ¿vale? Pero aquí hay algo de magia. ¿Dónde está la marca de fin? Aquí. Yo no la he puesto. Printf no la pone. Printf la usa, la busca, pero no la pone. Es el propio compilador de C el que se encarga de poner una marca de fin cuando en el código fuente aparece algo entre comillas dobles. Él en memoria escribe la P, la E, la P, la E y una marca de fin porque sabe que eso es un string. Sabe que yo quiero como programador poner un string y por eso lo he puesto entre comillas dobles. Entonces los strings literales llevan la marca de fin aunque no la vea. Y esto me permite, C me permite hacer esto. Inicializar un array de caracteres con el valor de un literal. ¿Qué tamaño tendrá el array cadena? ¿Qué tamaño tendrá? Yo no se lo he puesto, igual que antes no le ponía el tamaño al array números para que él contara. ¿Qué tamaño tendrá el array cadena? 4 tendrá 5, porque tiene que guardar espacio para la marca de fin. Pregunta. Si, por ejemplo, a Juan le pusiera marca de fin, ¿el compilador lo daría como malo? ¿No lo pondría él mismo? Vamos a verlo ahora mismo. Vamos a verlo ahora mismo. Fijaos, voy a quitar Pepe y voy a poner cadena. Y entonces debería poner Juan. Ahí está. Y la pregunta que haces tú es, ¿puedo poner yo una marca de fin por aquí en medio? ¿O en algún sitio? La toma como un carácter más, igual que cuando la había puesto yo aquí. Es un carácter normal y corriente. Entonces, si yo hago esto, sigue saliendo Juan. ¿Pero qué tamaño tiene ahora el array cadena? 6. ¿Vale? Da igual que yo haya puesto la marca de fin, él lo ignora. Él dice, hay una cosa entre comillas dobles, yo pongo la marca de fin. ¿Bien? De hecho, yo puedo poner la marca de fin donde quiera. Y entonces, ¿qué pasa en este caso? Si yo muestro cadena, ¿qué va a salir? Juan, Ju espacio AN o Ju. Sale Ju, porque ¿cuál era la definición de cadena? Un array de caracteres terminado en marca de fin. Pues donde esté la marca de fin termina. O sea, no importa cuánta memoria haya reservada para el array. La cadena, que es un concepto, acaba donde esté la marca de fin. Y así todas las funciones que trabajan con cadenas se comportan de forma homogénea. Donde esté la marca de fin es donde acaba la cadena. ¿Hay más espacio reservado? No lo sé ni me importa. ¿Vale? ¿Queda claro? Si volvemos a nuestro ejemplo de letras, yo puedo poner aquí... ¡Qué eco! Puedo poner aquí la marca de fin y entonces podemos poner esto repetido para que salga aquí letras y entonces pone Paco, Ju. Y yo puedo convertir esta C o añadir aquí un nuevo elemento y entonces ¿qué saldrá? Pac. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, mucho ojito. Cuando trabajemos con cadenas, estaremos trabajando con la idea de secuencia de caracteres acabados en marca de fin. Y si nosotros somos los encargados de hacer una función que cree una cadena, tendremos que colocar en la marca de fin. Con lo cual, habrá que tener en cuenta eso para reservar espacio en memoria, si es que hay que reservarlo. ¿Vale? Todo eso lo veremos la semana que viene. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? ¿Nada? Venga, voy a ver otra cosa más de arrays de una dimensión.
Estamos trabajando con arrays de una dimensión. Antes de pasar a funciones que utilicen arrays. Si yo tengo una estructura, punto, como la que hicimos el otro día, ¿os acordáis de esto? Y luego yo hago mi typedef para renombrar o dar un nombre adicional, más que renombrar es dar un nombre adicional. La estructura .rep, y pongo siempre en las estructuras la primera letra en mayúscula. Y cuando sean estructuras que me representen algo del problema que quiera utilizar en mi programa, pues le pongo rep, porque esto es la estructura que representa un punto. Y cuando uso typedef, lo que hago de alguna manera es crear el tipo punto. El tipo punto es una estructura .rep, ¿vale? Pero es mucho más cómodo usar punto. Entonces, ¿creéis que esto es posible? ¿Creéis que esto es posible hacerlo? Sí. Los arrays pueden ser de estructuras también, no hay ningún problema. Es un tipo más que yo he creado y puedo hacer un array cuyos elementos son estructuras. ¿Sí? ¿Cómo accederé a cada uno de los elementos? Si yo quiero modificar los campos del primer punto del array, ¿qué pondré? Fila de 0, punto x igual 5, fila de 0, punto y igual 9. ¿Vale? ¿Ninguna duda con esto? Perfecto. Vale, pues visto esto, lo siguiente que quiero que veamos es que necesito hacer funciones que usen arrays a las que se les pasen arrays como parámetro, ¿vale? Porque antes he hecho aquí un bucle for que me mostraba el array números, pero si tuviera que mostrar 10 arrays diferentes de números, no voy a repetir el código del for 10 veces. Me haré una función que sirva para mostrar el contenido de un array de enteros. ¿Bien? Pues vamos a hacer justo eso. Borramos esto, volvemos a números. Tiene el 1, 3, 5, 7. Y lo que yo quiero conseguir, pues es algo parecido a lo que tenía ahí de printf con %s, ¿no? Muestra números. Lo que quiero es una función que me muestre el contenido del array números. ¿Vale? Lo dejo así de momento y vamos a escribir nuestra función números. Nuestra función números, y en general hablamos de funciones en C, aunque sabéis que unas son procedimientos y otras son funciones dependiendo de si devuelven o no, ¿vale? Esto será un procedimiento o una función. Un procedimiento. Porque no va a devolver nada. Solo mostrará el contenido del array que le pasamos como parámetro. Pongo void para hacer un procedimiento. Lo llamo muestra. Y entre paréntesis tengo que poner los parámetros y aquí el cuerpo. Entonces, ¿cómo pongo yo un parámetro de tipo array? Pues lo primero que tenemos que tener claro es que en C los arrays no son un tipo. En Pascal sí, pero en C los arrays no son un tipo. Los arrays, he dicho al principio que son la dirección de memoria del primer elemento. Es así de básico, es casi como en ensamblador. Un array es la dirección de memoria del primer elemento de la secuencia. Eso quiere decir que los arrays, por definición, no tienen tamaño. Es una secuencia de números enteros, el programador sabrá cuántos hay. El lenguaje, el compilador, solo sabe dónde está el primero. No tiene ni idea de nada más. Eso es lo que lleva a que cuando pongo un parámetro en una función en el que quiero recibir un array, tenga que poner el tipo, tenga que poner el nombre que quiero darle al parámetro, que es una variable local, y ponga corchete, corchete. Pero no hace falta que ponga ningún número entre medias. No hace falta que especifique un tamaño. De hecho, lo puedo hacer si quiero, pero el compilador lo ignora.
Da igual lo que ponga ahí, no le hace caso. Por eso normalmente no se pone nada, porque para que no le haga caso no le pongo nada. ¿Bien? Porque ¿qué es lo que recibe la función muestra? La función muestra recibe el valor del argumento. Vimos en la última clase que el paso de parámetros en C es por valor, no por referencia. Lo que se hace es que se copian los valores de los argumentos que se usan en la invocación en las variables locales que representan los parámetros. Se copia su valor. Pues con un array pasa lo mismo. Si números para C es la dirección del primer entero, cuando yo pongo aquí el parámetro array y hago que se ejecute la función, hago la invocación, la dirección de memoria del primer entero se copia en la variable array. Y como el compilador sabe que array yo quiero manejarlo como si fuera un array, yo voy a poder hacer aquí array de 3 y poner un 5 o hacer un printf de array de 2. ¿Vale? ¿Y a qué valores estará accediendo esta función cuando pone esto? Estará accediendo directamente a estos valores. Porque si yo te he pasado la dirección del primer elemento del array, es decir, donde está el 1 en memoria, cuando tú aquí accedes al cuarto elemento del array, pues realmente está accediendo al 7. ¿Se entiende esto? Esto es difícil, si no lo entendéis, decirlo, ¿eh? Yo pongo esto, pero por lo que acabo de decir, deberíamos ser capaces de deducir que en esta función que se llama muestra, en la que yo tengo que hacer un bucle for para mostrar todos los elementos del array, y haré mi bucle for como he hecho antes, poniendo la variable que uso para recorrerlo empezando en 0, haciendo que al final de cada iteración se le sume 1 a esa variable, mientras que la i sea menor que qué. El tamaño del array, pero ¿cuál es el tamaño del array? ¿Cuál es el tamaño de la variable array? Si no le he puesto ninguno porque no lo sé. Efectivamente, en este caso concreto debería ser 4, porque estoy llamando a muestra con números, y números tiene 4. Pero no siempre va a ser así. Si yo tengo aquí pares, pues ahí no es 4. Y yo tengo que ser capaz de utilizar la misma función con dos arrays diferentes, porque son arrays de números enteros. ¿Cuál era tu idea? Que en la condición, en lugar de ser i mayor o igual o social, que fuera que calculase cuándo se sale del array. Hombre, si pudiéramos calcular aquí cuándo nos hemos salido del array, estaría bien, pero no se puede. No se puede saber cuándo te has salido del array, porque si te has salido del array ya se ha acabado el programa. O no, dependiendo de si da fallo o no, pero no lo sabes, es una zona de memoria, no hay diferencia. Lo que se hace es que se le pone un segundo parámetro que nos indique el tamaño del array. Y ya está. Como los arrays cuando los pasamos por parámetro pierden su tamaño, dentro de la función no sabemos qué tamaño tienen, pues ponemos un segundo parámetro que sea el tamaño. ¿Sí? No hay otra forma de hacerlo. Los parámetros de tipo array no tienen un tamaño porque me sirven para cualquier array de enteros. En Pascal esto no es así. En Pascal cuando hacíais una función que esperaba un array de 1 a 10, solo admitía arrays de 1 a 10, porque el array de 1 a 10 es un tipo. Pero aquí no. Aquí cualquier array de enteros es lo mismo, es la dirección de memoria del primer entero. Y C me permite acceder con índice a cualquier posición que esté más allá del primer elemento y también al primer elemento. ¿Vale? ¿Entendéis cómo funciona el array en ensamblador?
Si yo tuviera que usar un array en ensamblador, lo único que necesito saber es dónde está el primer elemento. Porque para acceder al tercer elemento, lo único que tengo que hacer es sumarle a la posición de memoria del primero 3 veces lo que ocupa cada elemento. Y accederé al tercer elemento. Pues así funciona C. Es igual que en ensamblador, es muy básico. ¿Se entiende? Entonces aquí ponemos menor que n y esta función ya nos sirve para cualquier array de enteros. Lo que falta por poner aquí será %d, un espacio en blanco y array de i. ¿Vale? De esta manera, si pongo aquí un corchete cerrando, que es un carácter, y aquí un corchete abriendo, ¿qué saldrá? El primer array entre corchetes, el segundo array entre corchetes. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Está claro? Vamos fenomenal de tiempo. ¿Seguro que no tenéis dudas? Sí. ¿Se podría saber alguna forma de sacar la longitud de un array cualquiera? O sea, por ejemplo, tú tienes un random, ¿no? Y quieres almacenar aleatoriamente un tanto por ciento de información dentro de un array, pero nunca sabes si, pues, si de la longitud, 8 de la longitud, 9 de la longitud, se podría contar de alguna forma el array, la longitud del array, sin que se saliera. Plantea dos cosas diferentes. Primero, ¿es posible saber el tamaño de un array? Vamos a ver alguna forma de hacerlo. Y segundo, yo necesito un array, necesito manejar un array cuyo tamaño no sea a priori, que es diferente. Quiero hacer un programa que genere un número aleatorio de números aleatorios y lo guarde en un array. ¿De qué tamaño será ese array? Pues el que salga en el primer número aleatorio, ¿no? Pero como no lo sé a priori, no lo puedo poner en el código, ¿vale? Y lo que no permite C de ninguna manera es poner aquí rand, ¿vale? Eso no lo permite, porque eso sería código. Y no puedes poner código en una declaración, ¿ok? Vamos con la primera pregunta. ¿Se puede saber el tamaño de un array si yo no se lo he dado? Yo no le he dado el tamaño a este array, le he dado los valores directamente y C los cuenta. En estos casos sí que podemos saber el tamaño del array jugando un poco con una especie de función, no es una función, es una macro, que se llama sizeOf, que ya lo usamos el otro día para, creo recordar, para calcular el tamaño de un entero, ¿verdad? ¿O no lo usamos en este grupo? ¿No? Bueno, pues si yo muestro el resultado de calcular el tamaño de números dividido por el resultado de calcular el tamaño de un entero y lo muestro así, creo recordar, es un long unsigned. Ahora me pone ahí 4, ¿lo veis? Pero fijaos lo que está haciendo. Dice, calcula el tamaño del array números y divídelo por el tamaño de un entero. Como yo sé que es un array de enteros, puedo hacerlo así. Pero esto solo funciona cuando es un array inicializado directamente. Si no, no funciona. ¿Vale? Si yo no le he dado un tamaño concreto a la hora de compilar el array, no funcionará. Y donde no funciona nunca es aquí, dentro de la función, que recibe como parámetro un array. Porque esto, para la función, no es un array, es la dirección del primer elemento de un entero. La dirección de memoria donde hay un entero y asumimos que eso va a ser un array. Pero no hay tamaño que valga. Entonces, esta fórmula existe. ¿Vale? Esto se puede hacer, pero no es muy habitual y no creo que lo necesitéis vosotros en este curso. ¿Bien? ¿Más preguntas? ¿No? Sí. Con una función se podría determinar la longitud de un array, poniendo un contador y recorriendo uno a uno. No, acabamos de decir que a la función lo que le llega es un array
ciego, no sabe qué tamaño tiene. Por mucho que tú pongas un bucle aquí, ¿cuál sería la condición de terminación? Una función que esté en el main, que cuando le pases el Una función dentro del main no puede existir. fuera, que cuando nos llamas a muestra, a la vez también llame a esa función para que cuente y a retrasar. Esa otra función la tenemos que hacer nosotros, se llama longitud, y recibe como parámetro un array que no sabe qué tamaño es. Con lo cual, ¿cómo cuento? Pero sí podría saber el número de caracteres o valores que hay dentro del array. O sea, no el tamaño, sino los valores que hay, el número de caracteres. Por ejemplo, un string. A ver, si estamos trabajando con strings, es diferente. Porque si me pasan un string, yo sé dónde acaba el string, en la marca de fin. Y entonces en ese caso lo que puedo hacer es buscar la marca de fin, porque sé que existe. Pero en un array de caracteres no hay marca de fin. Entonces no sé dónde acaba. En un array de enteros no hay marca de fin. A no ser que yo como programador diga, mira, voy a utilizar en este programa un array de enteros y siempre van a ser enteros positivos. Y pondré un -1 al final para indicar la última posición. Y así me ahorro pasarle tamaño a todas las funciones. Eso lo puedo hacer como programador. Lo puedo hacer perfectamente. Me estoy inventando una marca de fin especial para unos arrays especiales dentro de mi programa. Lo dejo bien documentado y ya está. Pero por definición, un array no. En un string sí. ¿Por qué? Porque yo cuento el número de caracteres que hay antes de la marca de fin. ¿Vale? ¿Cómo hago eso? ¿Con un recorrido o con una búsqueda? Buscar algo que no sea un carácter. Con una búsqueda. Pero sí buscamos un carácter. Buscamos el carácter que es la marca de fin. La marca de fin es un carácter. Si no fuera un carácter no podríamos guardarlo en el mismo array. Pero es un carácter concreto, el 0. ¿Vale? Entonces, como es una búsqueda, no voy a hacer un for. Voy a poner longitud, o sea, vamos a poner n, y lo inicializo a 0. Y ahora, mientras que array de n sea distinto de la marca de fin, n toma el valor siguiente. Y cuando termino este bucle, n, ¿qué tiene? El número de caracteres del array, sin contar la marca de fin. ¿Vale? O mejor dicho, el número de caracteres que hay justo antes de la primera marca de fin. Porque a lo mejor hay más caracteres, pero no lo sé. ¿Sí? Pongo return n y ya tengo mi función longitud de string. ¿Sí? ¿Entendéis cómo he hecho la función o la hago un poco más detallada? ¿Se entiende? O sea, más detallada sería... Mientras no he encontrado... Voy a ir repitiendo esto y si array de n es igual a la marca de fin, entonces pongo encontrado verdadero, ¿no? Y para que sea todavía más claro, uso una variable para recorrer y otra diferente para incrementar la longitud. ¿Lo veis más claro así o más claro antes? ¿Antes más claro? ¿Sí? No, a mí también me parece más claro antes, pero no sé. ¿Vale? Me falta... Eso es. Voy a probarlo esto, a ver si funciona. Longitud de Pepe. Vamos a ver.
¿Veis el 4? 4 es la longitud de PP. ¿Sí? Muy bien, pues justo antes del descanso vamos a ver lo último. Hemos visto ya cómo hacer funciones que trabajan con los datos de los arrays que le pasamos. Y somos conscientes de que estamos trabajando realmente con los datos de verdad. No estamos trabajando con una copia. ¿Vale? Cuando hacíamos la función incrementa, ¿os acordáis de esto? ¿Esto lo hicimos? Esto lo hemos llegado a hacer y esto vimos que no funcionaba, ¿verdad? Porque cuando yo ejecuto incrementa con una variable que yo tenga definida aquí, por mucho que ejecute incrementa, la variable n, esta variable n no cambia de valor porque el paso se hace por valor, el 0 se copia en esta n se incrementa en 1, pero no es la misma que esta n, ¿verdad? De hecho, yo aquí puedo poner m y sigue funcionando, ¿vale? Paso por valor. Incluso con el paso por valor hemos visto que en los arrays, como lo que se copia es la dirección del primer elemento, al acceder yo estoy accediendo de verdad a los elementos que hay en el array de fuera. Eso significa que no solamente puedo verlos, también puedo ver aquí el valor de la n, sino que puedo modificarlos. Si me pasan un array para que yo lo ponga todo a 0, yo lo puedo hacer. Y esto pondrá a 0 el array que me pasen, el contenido del array que me pasen, de verdad. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Seguimos teniendo un paso por valor, esto no es un paso por referencia. Lo que pasa es que lo que nos pasan por valor es la dirección del primer elemento de un array que está fuera. Y por lo tanto, con esa dirección yo puedo acceder al contenido de verdad. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto lo puedo hacer, puedo ver el contenido, puedo modificar el contenido. ¿Podría devolver un array en una función? ¿Hacer una función que me devolviera un array? ¿En Pascal podéis hacerlo? ¿Cómo pondríamos en C una función que me devolviera un array? ¿Qué tendría que poner? Int. ¿El tipo qué? Pero ¿cuál es el tipo de dato de salida? De una función que devuelve un array. Los valores, o sea, el tipo de los valores. Si hemos dicho que los arrays no son un tipo. La dirección del primer elemento del array sería lo único que tendría sentido. Pero no existe, o no hemos visto todavía, un tipo que sirva para guardar direcciones de memoria. Los arrays, aunque son una dirección de memoria, la palabra números para el compilador es una dirección de memoria, pero yo no puedo asignarle a números la dirección de memoria 0x123acf. A pesar de que sea una dirección de memoria, es una constante, no cambia. Fijaos, para que os convenzáis de que es una dirección de memoria, si yo aquí muestro números, a ver si me deja el compilador esto no me deja hacerlo así, pero si pongo una P, sí. Bueno, que no estoy utilizando pares. No me deja hacerlo bien, A ver si le quito las comprobaciones. Perdón, esto. Vale. He conseguido compilar el programa porque tenía activados los warnings a nivel de error. O sea, cualquier warning me paraba la compilación como si fuera un error. Ahora mismo hay warning, pero no me para ni me avisa de nada. Es decir, hay un error, pero él no me avisa. Pero lo puedo ejecutar y fijaos lo que sale. 0x7ff5b...
Eso es el valor que hay en números. La dirección de memoria del número 1. ¿Vale? Entonces, como dice el compañero, lo interesante para hacer una función que me devolviera un array sería devolver también una dirección de memoria. Pero todavía no hemos aprendido a manejar direcciones de memoria en nuestro programa. Solo sabemos manejar arrays, poniendo los corchetes. Entonces, lo único que tendría sentido sería hacer esto. Una función que se llame creaArray y que devolviera un array de enteros. ¿De qué tamaño? No sé de qué tamaño lo devolverá la función. Pero esto no me lo permite C. ¿Vale? No me lo permite C de ninguna manera. Es imposible devolver un array así en C. Para devolver algo parecido a un array en C hay que usar memoria dinámica, que lo veremos la semana que viene. ¿Vale? Aunque pudiéramos conseguirlo, imaginad que nos dejara C hacer esto. ¿Cómo devuelvo un array desde dentro? ¿Qué hago? Lo declaro aquí, números, le pongo unos cuantos números y hago return números. Parece que tendría sentido eso, pero ¿qué dirección de memoria estaríamos devolviendo? La primera de la dirección del primer elemento. ¿Pero dónde está ese primer elemento? ¿En qué zona de memoria? En la pila, porque números aquí es una variable local. ¿Y qué pasa con la pila cuando acaba la función? No se vacía, pero no tenemos garantía de qué va a pasar con esa zona de memoria. Lo normal es que se vuelva a utilizar para otras llamadas. Es decir, que ese array que nos habría devuelto la función, de pronto desaparecería a mitad de ejecución del programa. Entonces no tiene sentido hacer algo así. Ni nos deja hacerlo, ni tiene sentido. Pero la semana que viene, cuando veamos memoria dinámica, veremos una forma de hacerlo. Bueno, descansamos ahora y seguimos después.